ya se estrenó por fin la versión extendida de Spider-Man No Way Home. ¿Y qué escenas podemos encontrar en esta nueva versión? ¿Vemos más de Daredevil? ¿Más de Tobey Maguire y de Andrew Garfield? Bueno, no te despegues porque aquí te cuento todo. Antes de empezar el video, debo de decirles que va a haber spoilers. No spoilers inmensos tan grandes, pero sí voy a hablar de las escenas más destacadas que vemos en esta versión extendida con cierto detalle. Así que están advertidos. Por favor, quiero decirles que si les gusta de Top Comics, se suscriban al canal para no perderse ningún contenido que tenemos sobre Marvel, DC Comics y demás cosas. En este caso tenemos que hablar del reestreno de No Way Home que llegó a cines el día de hoy, el día que estás viendo este video. Bueno, por lo menos en México y algunas partes de Latinoamérica llega el 1 de septiembre y en otras partes del mundo llegará el 2 de septiembre, aunque sé que hay algunos países en Latinoamérica que no van a tener esta versión extendida. Y justamente por eso estoy haciendo este video. No solo voy a resumir cuáles son las escenas extendidas más importantes, sino también cuál es mi opinión de esta versión extendida. ¿Vale la pena? Primero podemos empezar diciendo que esta versión extendida tiene solo 11 minutos más que la versión original que vimos en salas de cine. Una de las primeras escenas que tenemos alargadas es cuando Damage Control tiene a Peter interrogándolo y ahí le hacen varios recuentos de su historia. No solo le hablan sobre Quentin Beck, sino hacen un pasaje por su historia, cuando se enfrentó contra el buitre y además su tiempo como Night Monkey, e incluso le muestran una foto de ese traje. No hay mucho que decir sobre esto, simplemente son referencias al pasado de Peter. La segunda escena destacada, que está un poco más larga que la anterior, es una escena donde aparece el hermano de Tom Holland, Harry Holland, y en esta es un ladrón que es atrapado por Peter. Supuestamente su hermano participó en esta escena porque Tom Holland había filmado durante un tiempo esta escena donde el Doc Ock lo tiene de cabeza. Y de regreso en casa le había dicho a su hermano que esa escena estuvo muy difícil de filmar porque estar volteado de cabeza durante muchas horas es bastante desgastante. Su hermano le dijo que era un llorón y que no tenía nada de qué quejarse, por lo cual Tom Holland le insistió al director John Watts que incluyera a su hermano en una escena donde justamente lo cuelgan de cabeza. Después de que filmó esa escena, su hermano dijo que tenía razón, que estar volteado de cabeza tanto tiempo era bastante difícil. Lamentablemente para su hermano, esta escena no salió en el corte original de No Way Home. Pero ahora que aprovechamos esta versión extendida, bueno, tenemos ese momento en cámara. Donde aparte de eso tenemos el momento donde a Peter Parker lo rocian con una pintura verde, que en la película original lo veíamos a través de una grabación. Bueno, esto ya ocurre en primer plano y es la razón por la cual Peter se termina volteando el traje y ahora su traje se ve dorado con negro. Además, varias personas empiezan a rodearlo y lo cuestionan sobre su edad, ya que la mayoría de personas creen que tiene 14 años. Las siguientes escenas tienen que ver con la escuela de Peter Parker. Como saben, Peter regresa, pero todos los ojos están sobre él, sus compañeros están grabando todo el tiempo y los maestros se dividen entre aquellos que lo apoyan y los que no lo apoyan. Específicamente uno, el maestro de educación física, que le cree a Misterio. En la escena postcréditos lo tenemos a Peter escalando el muro de su gimnasio, que realmente no agrega mucho. Quizá el montaje más interesante es que tenemos una entrevista de Betty Brant. En esta decide entrevistar a un profesor que dice que siente como que Peter es su hijo o su hermano. Mientras que también aparece el otro profesor de educación física que no es muy fanático de Peter ni de Spider-Man. Ahí también tenemos una entrevista con Flash Thompson donde habla de su libro, aunque en un momento le sorprende abrirlo ya que se da cuenta que tiene imágenes su libro, por lo cual nos preguntamos si él es el autor total de su libro Flashpoint o alguien más lo estuvo ayudando para terminar este libro y él simplemente dio algunas ideas. En estas entrevistas también tenemos la reunión entre Betty Brant y Ned, que como ustedes recordarán en Far From Home fueron pareja, y bueno, aquí tienen un breve intercambio bastante incómodo, que tampoco deja mucho. Quizá el final interesante de este montaje es que Peter Parker es uno de los entrevistados. Finalmente, saliendo de todo eso, cuando rechazan a Peter y a sus amigos del MIT, se va con Doctor Strange, y ahí cuando vuelve a traer a sus amigos a este lugar, hay un montaje un poco divertido con la canción Monster Mash. Y bueno, ahí podemos ver
que tanto MJ como Ned y como Peter van descubriendo algunas cosas en este lugar, van acomodando todo su set para que puedan trabajar, y algo interesante es que ven una maqueta del Sanctum Sanctorum, donde en la ventana se puede ver algo como un Doctor Strange, que la neta no se explica muy bien si es una representación del Sanctum Sanctorum o Doctor Strange tiene una versión pequeñita de sí mismo de otro universo, pero bueno, es algo que no habíamos visto en la versión original. Quizá llegando a la parte más interesante es cuando Peter decide ayudar a los villanos y los lleva al departamento de Happy. Ahí tenemos un momento donde los villanos y Peter se suben a un elevador y se quedan totalmente en silencio, una imagen que ya había sido revelada en redes, pero que está bastante graciosa en la película. Pero lo más interesante es que las grabaciones de la casa de Happy que están ocurriendo en tiempo real, las está viendo el propio Happy mientras está teniendo una audiencia junto con Matt Murdock. Ya había dicho que se habían filmado más escenas con Matt Murdock en No Way Home, donde seguía defendiendo a Peter Parker en este caso. Sin embargo, esta escena es bastante corta. Simplemente vemos a Happy observando sus cámaras de grabación y es lo que hace que termine saliendo del lugar para ir a su casa. Matt Murdock no tiene mucha interacción, no tiene mucho que hacer, simplemente está platicando por ahí y dice que va a proteger a Peter Parker, pero no hay nada más agregado de Matt Murdock, lamentablemente. Finalmente, cuando todo se sale de control y matan a la tía May y todo eso pasa, bueno, Ned termina trayendo a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. En este caso, las interacciones con Andrew Garfield son un poquito más alargadas, no es como que tengamos una nueva escena ni tengamos muchas revelaciones sobre su origen. Él simplemente estaba preguntando acerca de si la magia es real también en ese mundo, dando a entender que en su realidad la magia también existe. Pero más allá de algunos chistecitos, realmente no pasa nada en esta secuencia, simplemente tienen diálogos un poco alargados. Finalmente, cuando Peter se une con los otros Spider-Man, van a la Estatua de la Libertad y antes de que empiece la batalla, no sé si recuerdan, pero los personajes tienen una pequeña interacción donde le dicen "You're amazing" y cosas así. Bueno, esa interacción está mucho más alargada. Quizá lo más destacado es que Andrew Garfield le dice a Tobey Maguire que deberían de volver a hacer esto y reunirse en un futuro, e incluso le dice que al final de toda esta interacción le va a pedir su teléfono para que estén en contacto. Lo cual evidentemente nos deja con el deseo de volver a ver a los tres Spider-Mans juntos. Quizá la interacción más divertida vuelve a ser cuando inciden en la telaraña orgánica de Tobey Maguire, ya que ahí Andrew Garfield le dice que le gustaría ver los hoyos por donde sale la telaraña, algo que es muy parecido a ese chiste en doble sentido de telatrueno. Finalmente, la película se desarrolla exactamente igual a como la habíamos visto, e incluso la primera escena postcréditos que incluía a Venom, que deja una porción de sí en este universo, sigue estando exactamente igual. Lo que cambia es la segunda escena postcréditos, porque si recuerdan cuando se estrenó en cines esta película, lo que veíamos era un adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero dado que esa película ya se estrenó, lo han sustituido por otra cosa. Y es que es otro de estos montajes de Betty Brant, donde vemos como MJ, Ned y los demás chicos de la escuela han vivido su experiencia pero sin Peter Parker. Los vemos en Europa, los vemos en Homecoming, pero Peter evidentemente no es parte de esta vida. En internet leí que esta secuencia era bastante emocional y que mucha gente se iba a poner a llorar con ella, y debo de decir que en realidad es bastante X. Te da a entender que obviamente Peter Parker ha desaparecido de la vida de todos, le echa un poquito más de sal a la herida, pero tampoco es así como que te vas a poner a llorar, la neta. Y justamente vi esta película con un montón de fanáticos de Spider-Man y no vi que ninguno de ellos se conmoviera con esta parte. Más bien creo que la mayoría se sintió ligeramente estafado porque la escena postcréditos no agrega casi nada. Y esto me lleva a decir mi opinión acerca de la versión extendida de Spider-Man No Way Home. Bueno, ya había hablado de otras versiones extendidas, por ejemplo de Batman v Superman, que sí dura bastante más que la película original, y obviamente tenemos el Snyder Cut, el cual ni siquiera es una versión extendida, sino una película completamente diferente a la que vimos en cines. En relación a esto, mi punto de vista es que en general, las versiones extendidas o los Director's Cuts muchas veces no aportan tanto como uno pensaría. En este caso lo que les compartiría es que no vale tanto la pena ir a ver el reestreno de No Way Home por los 11 minutos extra que tiene.
Y aunque sí tenemos un poquito más de interacción entre los Spider-Mans, está todo basado un poco más en la comedia. No aportan a sus orígenes y yo particularmente, por ejemplo, quería saber qué había pasado con MJ y Tobey. En algún momento lo mencionan en la película, pero no inciden mucho en ello, no profundizan. También Andrew Garfield menciona que cuando perdió a Gwen se fue a un lado oscuro y no contenía sus golpes, pero a final de cuentas no sabemos si se volvió un villano, si usó un traje negro o qué pasó con él. Pero lo que sí debo de decir es que la experiencia de volver a ver esta cinta en cines, sobre todo con una audiencia que estaba gritando y emocionada, hace que volver a ver No Way Home sea emocionante. No por los 11 minutos tal cual, sino por volver a ver esta película en pantalla grande. Ya sabía a dónde iba la historia, ya sabía qué iba a pasar, y simplemente era un momento de celebración. Era divertirse, pasarla bien, y eso es lo que funciona para volver a ver esta película en cines. En ese caso les recomendaría, si es que pueden ir el fin de semana de estreno de esta película, para que puedan volver a vivir la emoción que tuvieron en el estreno. Porque sí, a mí también me gustaría volver a ver Avengers Endgame, porque sé que la gente va a volver a gritar aunque ya sabe qué va a pasar en la cinta. Entonces por un lado les diría, no, la versión extendida no es tan interesante, no vale la pena. Tampoco es como que no lo esperáramos. Pero del otro lado creo que es una gran oportunidad para revisitar la película, para revivir los grandes momentos que hicieron vibrar a los fanáticos de Spider-Man. Y yo, como alguien que debo de decir que a mí particularmente no me parece la mejor película del Hombre Araña, creo que terminó cerrando un ciclo para mí. Me gustan mucho las películas de Tobey Maguire, pero he aprendido a apreciar las películas de Andrew Garfield, y las de Tom Holland creo que poco a poco como que empiezan a sentarse. Ya saben, cuando Tobey se puso a bailar ahí a la mitad de la calle, en su momento fue cringe absoluto, pero conforme pasaron los años la gente lo vio con nostalgia y creo que a todos nos encanta ese maldito meme de Tobey Maguire bailando. Creo que va a pasar lo mismo con las películas de Tom Holland. Mientras los fanáticos que crecieron con estas películas vayan evolucionando, las críticas que tenga Tom Holland se van a ir olvidando y va a quedar el buen sabor de boca de haber visto a los 3 Spider-Mans en pantalla. Lo que sí tengo que decirles es que muy pronto va a salir un libro de arte de Spider-Man No Way Home, que generalmente trae artes conceptuales e ideas que no terminaron concretándose en la película. Y con mucho gusto estaré aquí hablando acerca de ese libro de arte, así que no se despeguen de The Top Comics. No me he recuperado totalmente de la voz, sigo un poco tocado, pero creo que ya voy saliendo, así que ténganme paciencia si sienten que se me sale el gallo, si sienten que no comparto tan emocionado como otras veces mi voz. Pero en fin, les agradezco mucho estar aquí en The Top Comics, por favor suscríbanse y no se pierdan los próximos videos que tenemos sobre las curiosidades de She-Hulk, tenemos curiosidades sobre Thor Ragnarok y claro, van a venir más videos de cosas que no tienen sentido. Y claro, dime si a ti te interesa ver esta versión extendida de Spider-Man No Way Home o si ya la viste, por favor pónmelo aquí abajo en los comentarios. Yo soy Mr. X, te agradezco por ver este video, nos vemos en la próxima.